escucharlo y bueno, que pudo dar. Entonces, profe, el auditorio es todo suyo. Bueno, pues a ver, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y voy a decirlo también como con mucha emoción, muchas gracias por preocuparse por Camilo Torres en su Escuela Nacional de Formación. ¿Mm? Voy a comenzar, antes de desarrollar unas ideas para la discusión, diciendo que Camilo Torres tuvo una relación muy cercana con la Juventud Comunista y que algunos y algunas de las dirigentes de la época de la Juventud Comunista colombiana tuvieron una relación personal muy cercana con Camilo. Así que me emociona mucho poder, 50 años después, 54 años después, volver a establecer este diálogo. Sé que ustedes en sus escuelas de formación a lo largo de la historia no han abandonado a Camilo, pero quisiera sí, un poco, si me permiten, dedicar esta conferencia a la memoria de la compañera del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, María Arango Fonnegra, ¿sí? Y su compañero Manuel Marroquín, que fueron amigos entrañables de Camilo y que cumplieron un papel importante en el desarrollo posterior de Camilo Torres. No sé si me están escuchando bien. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Yo no les escucho nada, así que avísenme si está bien. Hola, no escucho nada. Bueno, perfecto. Mire, yo no sé qué tanto sepan ustedes sobre Camilo Torres. Sobre Camilo Torres se dicen muchas cosas, ¿no? Se da por supuesta mucha información, pero a la vez se desconocen un montón de elementos, ¿sí? Voy a plantear 11 en este diálogo de 40 minutos. Quiero plantear 11 elementos para que abramos un pequeño diálogo. Para eso, para estos 11 elementos, voy a comenzar, antes de hablar de estos 11 elementos, voy a comenzar tratando de hacer un encuadre biográfico rápido de Camilo Torres, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que Camilo Torres nació en Bogotá en 1929 en el seno de una familia de clase media alta, ¿no? Su padre, pediatra, Calixto Torres Umaña, era profesor universitario, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Su madre, Isabel Restrepo Gaviria, una mujer destacada de la sociedad bogotana, era ceramista y era pintora, ¿sí? También perteneciente a una familia de terratenientes, ¿sí? Y entre Calixto Torres Umaña, la familia Torres Umaña y la familia Restrepo Gaviria eran liberales anticlericales. O sea, Camilo Torres bebió de alguna manera desde su cuna una formación liberal. Liberal no en el sentido exclusivo del Partido Liberal, sino en el sentido de una cierta vocación de ideas de libertad, ¿no? El papá de Camilo, Calixto Torres Umaña, ¿sí? Era pariente, primo, hermano de un reconocido abogado en la historia colombiana que se llama Eduardo Umaña Luna, cuyo hijo, el compañero Eduardo Umaña Mendoza, abogado también, fue asesinado por paramilitares en la década de los 90. Del lado de Isabel Restrepo Gaviria, tenemos, por un lado, ancestros de Camilo, tenemos a José Félix de Restrepo y Vélez, el fundador, el primer prócer que firmó la libertad de vientres en la independencia, ¿sí? Fue profesor, José Félix de Restrepo fue profesor de el otro Camilo Torres, el Camilo Torres y Tenorio, y del sabio Caldas.
Pero además tenemos en esa línea genealógica abuelos anticlericales que pusieron todas sus fortunas para luchar contra los conservadores, ¿no? En el Museo Nacional de Colombia hay un cuadro pintado por el pintor colombiano Epifanio Garay, de una mujer. Es un retrato de una mujer que se llama Isabel García Covaleda, que era la abuela culturales, económicas y sociales. Camilo crece con abolengos, pero sin dinero. En la universidad estudia, a ver, ustedes avísenme eso. Gracias, Leandra. No sé si se reactivó, se mejoró la comunicación. Bien, entonces, lo que quiero decir es que Camilo Torres creció y se desarrolló en medio de una familia intelectual y políticamente activa. El papá de Camilo, Calixto, fue concejal de Bogotá en 1929 por el Partido Liberal en la misma lista de Jorge Eliezer Gaitán. Y se dice que Gaitán tenía confeccionada la lista de sus futuros y posibles ministros para el gobierno de 1950, y de no haberlo matado, de no haber muerto, no haberlo matado la oligarquía colombiana, a Jorge Eliezer Gaitán, Calixto Torres Umaña habría sido su ministro de salud. Ahora, Camilo estudia Derecho en la Universidad Nacional un semestre y descubre, a través de su experiencia en la Universidad Nacional, un conjunto de frailes dominicos franceses que le presentan unas ideas renovadoras de la teología. Esas ideas renovadoras lo conmueven y lo llevan a pensar de verdad si el compromiso cristiano tiene un sentido histórico. Y ahí decide hacerse cura, ¿no? Entra al Seminario Mayor de Bogotá en 1947, está hasta 1954 haciendo parte de la formación del seminario, una formación bastante conservadora, bastante tradicional, y no encontramos ahí a un Camilo Torres revolucionario, encontramos a un Camilo Torres inquieto por situaciones sociales, por los problemas sociales. De hecho, funda un círculo de estudios sociales para seminaristas y está desarrollando un sentido, está buscando un sentido de la eficacia de la teología, de cómo hacer que las ideas de Dios o teológicas aterricen a la gente en la práctica concreta de la gente concreta. Esta experiencia de teológica lo lleva a acercarse a un profesor que pasa de visita por el Seminario Conciliar de Bogotá a mediados del año 1954, que es un sacerdote y sociólogo belga llamado François Huttard. François da una charla sobre el rol, sobre sociología de la religión en las ciudades, y Camilo asiste, le interesa mucho el tema, le pide debatir después. François vuelve y se interesa tanto Camilo Torres en las cuestiones sociales que es invitado a ir a estudiar sociología en la Universidad Católica de Lovaina. Camilo viaja a Lovaina y está en Bélgica entre 1954 y 1958, en un momento en el que Europa está viviendo una búsqueda nueva en cuestiones teológicas y una búsqueda nueva en cuestiones políticas. Los cristianos francófonos, Bélgica y Francia, están teniendo una búsqueda de apertura hacia nuevas formas de entender la teología. Estamos en una Europa de la posguerra,
¿no? En una Europa de la reconstrucción. Esa búsqueda va a devenir en una renovación bíblica, litúrgica, pastoral y teológica en la iglesia. ¿Sí? En el caso concreto de Lovaina, Lovaina se convierte en un laboratorio social. Todas las experiencias de mayor avanzada de la iglesia en términos sociales pasan por Bélgica. Lo que se va a conocer como la Juventud Obrera Católica, lo que se va a conocer como el sindicalismo cristiano y lo que se va a conocer como la democracia cristiana. Las ideas más avanzadas de la teología social, de la doctrina social de la iglesia, se gestan entre Francia y Bélgica. Camilo Torres aprende esas experiencias, bebe de esas teorías, ¿no? Estas teorías van a impactar mucho en Camilo. Sobre todo, quiero señalar la metodología de la Juventud Obrera Católica, que tenía 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Estos 3 pasos, ver la realidad, ¿sí?, juzgarla a través de un tamiz teórico y actuar si encontramos que esa realidad está defectuosa, que es propia de la doctrina social de la iglesia, no está muy lejana de la perspectiva marxista, de la praxis. Y esto es así porque estos cristianos de los años 50 están tejiendo diálogos con el marxismo, ¿no? Estos cristianos han participado de la resistencia contra los nazis y en muchos lugares, en los frentes de resistencia, en Francia y en Bélgica, han compartido trincheras cristianos y marxistas. Esta práctica compartida lo lleva a una reflexión teórica, ¿no? De hecho, uno de los primeros textos que estudia de los años 50 en el mundo francófono, que estudia el pensamiento de Carlos Marx, se publica en 1956 y lo escribe un sacerdote jesuita, Jean-Yves Calvet. Este Jean-Yves Calvet publica su libro El pensamiento de Karl Marx en 1956 en francés, y se está abriendo un nuevo horizonte de diálogo posible entre cristianos y marxistas. Esto va a tener sus propias particularidades en Francia y va a tener sus desarrollos propios en Bélgica a finales de la década del 50 y toda la década del 60. De hecho, parte de el estallido de 1968 no va a depender solo de esto, pero va a tener una raíz interesante en este diálogo, ¿sí? Si a ustedes les interesa profundizar estos recorridos, seguramente pueden ver otro de los textos que les mandé, que se llama Teopolítica de la Liberación, diálogos posibles entre Karl Marx y Camilo Torres, ¿no?, que es un documento de trabajo. Bien, ahora, además de estos caminos de renovación teológica, Camilo va a vivir un proceso de formación sociológica. Este proceso de formación sociológica es profundamente práctico, ¿no? No es libresco, hay una formación que tiene que ver con llevar a la práctica y confrontar las teorías en la práctica. Camilo va a estar cercano a comunidades mineras, ¿sí?, formadas por migrantes polacos, franceses, españoles e italianos, en una localidad belga que se llama Lieja, ¿no? Allí Camilo va a confrontar las teorías con la vivencia de la gente. Esta formación propia de la sociología de la Universidad Católica, de Lovaina de la época, va a incidir en la manera como Camilo va a concebir la sociología. Camilo no va a ser un intelectual clásico, o sea, no va a ser un scholar, como le dicen los gringos. Camilo va a ser un pensador de la praxis. Entonces va a estar permanentemente tratando de comprender la experiencia de la gente con categorías teóricas, pero no para producir una obra teórica, sino para mejorar la vida de la gente.
¿no? Su concepción de la sociología, muy a tono de su formación en la universidad, tiene esa perspectiva de trabajo teórico práctico, ¿sí? Y ya lo veré, hablaré de eso más adelante, pero quiero decir Camilo se forma en una relación permanente entre teoría y práctica, leyendo cosas muy avanzadas. No solo esto que estoy diciendo del cristianismo, sino además del pensamiento filosófico. Camilo lee los existencialistas, ¿sí? En los años 50. Camilo lee a Camus, lee a Sartre, ¿sí? Camilo lee los desarrollos teóricos avanzados en geografía, ¿no? Como el del francés Alfred Sauvé, que es el creador del concepto de tercer mundo, ¿sí? Camilo vive la experiencia de las discusiones que van a dar fruto a la Unión Europea, ¿no? Pero además, Camilo va a viajar a lo que en esa época se llamaba, va a atravesar lo que en esa época se llamaba la Cortina de Hierro. Camilo va a ir a Checoslovaquia, a Alemania, a Polonia y particularmente a Yugoslavia. Y va a quedar muy impresionado del mundo comunista. A él le va a interesar muchísimo la forma organizativa social que le da prioridad a la dignidad humana. Y en el caso de estas experiencias, fundamentalmente la experiencia yugoslava de los consejos obreros y de la autonomía obrera, le parecen muy impresionantes. De aquí va a tomar él la idea del cooperativismo y de la forma asociativa, colectiva y comunitaria, que va a ser muy importante después en su proyecto político. Y también la crítica profunda que se hace en Yugoslavia al estalinismo, ¿no? O sea, ¿sí? De Yugoslavia va a aprender la noción cooperativa, la noción de autogestión obrera y una crítica al estalinismo. De Polonia, las posibilidades, estoy hablando de los años 50, del diálogo entre cristianos y marxistas. De Alemania, la vocación de la formación y de la promoción universitaria y de la noción universitaria que tiene la Alemania oriental, ¿no? O sea, Camilo va a vivir las experiencias que conoce, las experiencias comunistas, con mucho interés y sin duda van a incidir profundamente en su propia experiencia. Pero además va a conocer la experiencia de unos cristianos en Occidente, en París, que se comprometen con la lucha del pueblo argelino. Hay un colectivo de cristianos y cristianas trabajando en los barrios populares de migrantes argelinos en solidaridad con el Frente Nacional de Liberación. Liderando esa experiencia está una cristiana francesa que va a ser muy influyente en Camilo, que se va a llamar Guilmi Olivieri. Guilmi Olivieri le va a mostrar una perspectiva de liberación y cómo los cristianos y cristianas se pueden comprometer no solo en el proceso del mejoramiento de la vida y del bien común, como dice la doctrina social de la Iglesia, sino en un proyecto más profundo de liberación y de emancipación de los pueblos del tercer mundo, a guisa, a ejemplo de la experiencia de Argelia. Esta misma mujer, que ha sido reducida históricamente por la interpretación machista de la historia a ser simplemente la secretaria de Camilo, no es la secretaria de Camilo, es una de las mentoras fundamentales en el proyecto de Camilo, es la que le va a presentar el libro Los Condenados de la Tierra. Hay un intelectual que fue del Partido Comunista que se llamaba Germán Zavala, ¿sí? Germán Zavala dice que ellos leyeron a Frantz Fanon por primera vez en Colombia porque Camilo trajo el libro en francés. O sea, estamos viendo que Camilo está aprendiendo las experiencias más avanzadas
que pudo conocer en Europa del comunismo, está aprendiendo lo más avanzado de la doctrina social de la Iglesia, está aprendiendo lo más avanzado que pudo ver de la práctica revolucionaria de un conjunto de cristianos. Al mismo tiempo, Camilo trabaja sobre la organización de los estudiantes colombianos y funda unas agrupaciones que se llaman el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica y luego se va a llamar Equipo Colombiano para Estudio y Progreso. Esas experiencias son gérmenes de lo que luego, 10 años después, él va a llamar Frente Unido, ¿no? Luego viaja, termina su maestría, termina su licenciatura en Bélgica en 1958, viaja a Estados Unidos, hace unos cursos de especialización en Sociología del Trabajo y Sociología Industrial y en 1959 regresa a Colombia. 1959 coincide con el triunfo de la Revolución Cubana, por un lado, y por el otro, con el establecimiento del Frente Nacional. La tensión que plantea Rosa Luxemburgo entre reforma y revolución, Camilo la va a experienciar en la vida práctica como la experienciou esa generación. Entre 1959 y 1964, Camilo va a vivir un periodo de inmersión en la realidad colombiana, de contacto permanente con la vida de las mayorías. Lo vive a través de sus trabajos. Camilo es fundador de la sociología en Colombia junto a Orlando Falsborda y Gustavo Pérez Ramírez, ¿sí? Funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o cofunda la Asociación Colombiana de Sociología, pero además, ¿sí?, funda el Instituto de Administración Social de la Escuela Superior de Administración Pública y participa del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. En su junta directiva y en el comité técnico que funda, que da sustento teórico y práctico al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, fundado por Orlando Falsborda. O sea, Camilo Torres va a trabajar en 3 ámbitos: Universidad Nacional, INCORA y Escuela Superior de Administración Pública. Va a trabajar en las 2 políticas sociales más importantes del país: la acción comunal y la reforma agraria. Miren si no será importante pensar el tema agrario, primer punto de los acuerdos de La Habana hoy, pensar qué concebía o cómo comprendía Camilo el problema agrario, ¿sí? Y cómo comprendía el problema comunitario, el problema del poder y de la organización colectiva de las comunidades hoy, que en pleno paro nacional se habla de los comités locales de paro. ¿Cómo pensar el problema comunitario, el problema de base, de organización, y cómo pensar el problema agrario, ¿no? Estas son las 2 cosas centrales de Camilo, a las cuales se van a ir sumando otras. Se va a ir sumando el problema de la reforma urbana, hoy un tema central en la política, en la sociología, el derecho a la ciudad y todo el tema de la administración urbana y todo el tema de los derechos urbanos, ¿no? David Harvey, por ejemplo, trabaja mucho el tema urbano, ¿no? Perdón. El problema urbano. Se le va a juntar el problema de la administración pública, cómo pensar el Estado y la administración estatal en función de las comunidades y qué rol cumpliría las comunidades organizadas en la construcción de un nuevo Estado, ¿no? Se le va a juntar la idea de los grupos de presión, que es una categoría sociológica de la época, que va a estar vinculada con la manera de cómo se puede pasar, como dice Enrique Dussel, de la potentia a la potestas, o sea, de la comunidad en sí a la comunidad para sí, como comunidad política. O sea, hay categorías centrales que Camilo Torres va a ir viviendo, ¿sí?, y va germinando en contacto con la gente y en discusión con la teoría. Estos años de 1959 a 1964 van a ser los años de transformación teórica de Camilo Torres y de transformación práctica, ¿sí?
va a pasar de concebir una sociología estructural funcionalista a comprender una sociología más cercana al marxismo. Va a abandonar la creencia fiel en la descripción estadística a tratar de comprender elementos cualitativos a partir de la vivencia de la gente, ¿sí? Este tránsito, ¿sí?, lo va a vivir desde la experiencia con las comunidades. Algunos y algunas personas han planteado que su experiencia, por ejemplo, en el caso concreto de Tunjuelito, ¿sí?, es el germen de la investigación, acción participativa. Orlando Falsborg habla mucho de eso, de que Camilo Torres es el que sienta las bases de una ruptura epistemológica, la IAP. ¿Sí? Por otro lado, va reflexionando y va reformulando su idea teológica. Esa idea teológica, ¿sí?, va a ser, de acuerdo, por ejemplo, con el padre Javier Giraldo, ¿sí?, va a ser el germen de la teología de la liberación. O sea, entre 1959 y 1964, Camilo va a avanzar para dar origen a dos puntas que son importantes para el pensamiento mundial. Por un lado, la investigación y acción participativa, no entendida como simplemente metodología, sino como perspectiva epistemológica. Hoy en día la IAP puede dialogar tranquilamente con la idea o aventura de Sousa Santos de las epistemologías del sur y con la idea dusseliana de la transmodernidad. Y por el otro lado, con la teología de la liberación, ¿sí? ¿Cómo concebir el pensamiento teológico en clave de la emancipación popular? Miren cómo será central este tema, que en 1969 la misión Rockefeller, el informe que presentó la misión Rockefeller, ¿sí?, habla de que la teología de la liberación es uno de los principales enemigos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa idea va a ser refrendada en la década del 80 por los documentos Santa Fe. Y miren, ¿sí?, lo que significa hoy una teología de la dominación, en el caso de Brasil con Bolsonaro, en el caso de Bolivia con Áñez, o con Áñez, con la golpista, y en el caso de Colombia con el apoyo de las sectas cristianas al Centro Democrático, y de Argentina el apoyo que le dieron a Macri en las elecciones del 2015. O sea, el problema religioso no es un problema de fe. O sea, hay que entenderlo como un problema sociológico. Y no importa si cada uno cree o cada una cree o no cree. El problema es que hay una espiritualidad popular, y frente a esa espiritualidad popular hay que reflexionar. Y hay que pensar que hay espiritualidades que tienen una perspectiva de liberación y otra que tiene una perspectiva de dominación. Eso ya está en las discusiones propias del marxismo, desde los manuscritos económicos filosóficos del 44, desde la crítica del derecho de Hegel en Marx, y está también presente en la ideología alemana, ¿sí? Y en la Sagrada Familia. O sea, en los clásicos hay una reflexión sobre esto. También va a reflexionar sobre la religión como campo de disputa, ¿sí? Engels, ¿sí? También va a reflexionar Rosa Luxemburgo, Lenin, ¿sí?, en 1908, y también va a reflexionar Antonio Gramsci. O sea, el problema teológico no es un problema meramente fetichizado, ¿no? Pero Camilo, digamos, de alguna manera inaugura ese campo, ¿sí? Bien, como ustedes saben, Camilo Torres finalmente termina muriendo, me quedan 15 minutos, termina muriendo en combate en el Ejército de Liberación Nacional el 15 de febrero de 1966. Ahora, ¿sí?, uno de los grandes problemas de Camilo, o para estudiar a Camilo, para aproximarse a Camilo, que es mi primera hipótesis, es que hay un fetiche que ha encubierto, ha ocupado el lugar de un mito, ¿sí?, de un símbolo. El fetiche que ha ocupado el lugar del símbolo es el del cura guerrillero.
¿sí? La idea de cura guerrillero no se trata con esto, no quiero señalar que hay que desconocer históricamente la opción última de Camilo Torres, sería estúpido de mi parte. Lo que quiero indicar, por el contrario, es que Camilo Torres es mucho más que los 4 meses que estuvo en la guerrilla. ¿Sí? La obra de Camilo Torres es mucho más compleja que los 120 días que estuvo en el monte. Primero. Segundo, este fetiche, ¿sí? No tiene en consideración que Camilo Torres, cuando se vincula al Ejército de Liberación Nacional, ya no era cura. Y que de acuerdo a los códigos de la época, para graduarse de guerrillero, o sea, para ser considerado guerrillero, había que recuperar un fusil. Camilo muere en el primer combate sin recuperar el fusil. O sea, de acuerdo al código de la época, Camilo no recuperó el fusil, no se graduó de guerrillero. Entonces, ni era cura, ni se graduó de guerrillero. Y sin embargo, el fetiche del cura guerrillero, ¿sí?, ha ocupado un lugar suficientemente fuerte que impide ver sus aportes sociológicos y sus aportes teológicos. ¿Sí? Superar el fetiche y recuperar la perspectiva simbólica, mítica y teórica de Camilo Torres es algo que nos resulta muy urgente para estos tiempos. Segunda idea, segunda hipótesis. ¿Sí? Para recuperar a Camilo es necesario comprender su obra. ¿Sí? Comprender su obra implica varias cosas. Primero, romper el marco epistemológico de la modernidad, eurocéntrica, secularista, cientificista, logocéntrica y ultraespecializada. Que de esto habló Wallerstein, ha hablado Boaventura de Sousa Santos, Falsborda, Enrique Dussel, digamos, ¿no? Todo el giro decolonial de lo que se habla hoy en día. Pero ¿qué significa exactamente estas cosas? ¿Sí? Primero, no hay la idea secular nacida en el iluminismo de que pasamos del mito al logos, ¿sí?, es una falacia en la propia modernidad, porque la modernidad entraña sus propios mitos, por ejemplo, el del progreso lineal e infinito y el del desarrollo inevitable. Esa noción intrínseca de la modernidad son dos mitos sobre los cuales se asienta y que va generando una nueva espiritualidad, ¿no? Entender los mitos, entender la espiritualidad, entender, ¿sí?, que la gente tiene sus propios valores y sus propios esquemas religiosos y de fe, como los pueblos indígenas, como los pueblos africanos, como los pueblos orientales, ¿sí?, nos lleva a entender que en Occidente, ¿sí?, el cristianismo tiene un valor. Esto lo ha desarrollado mucho Ernst Bloch, por ejemplo, ¿no?, en sus libros Ateísmo en el cristianismo y en su libro Thomas Müntzer, Teólogo de la Revolución. Pero también lo ha desarrollado Michel Louis en su último libro Cristianismo de Liberación y Guerra de Dioses, Religión y Política en América Latina, ¿no? Entonces, romper el secularismo significa ver los procesos mucho más complejos. Romper el logocentrismo y romper el eurocentrismo. Voy a poner un ejemplo. Antonio Gramsci no escribió técnicamente ningún libro. Los cuadernos de la cárcel son borradores para escribir un libro. Es como si no hubiéramos, Marx no hubiera podido tener tiempo para publicar El Capital y solamente tuviéramos los Grundrisse. ¿Sí? De Gramsci tenemos los cuadernos de la cárcel, que son apuntes, y tenemos sus escritos periodísticos, sus informes al partido y sus cartas a sus compañeros, a sus camaradas y a su compañera y a sus hijos. O sea, no tenemos un texto, una obra de libros. Sin embargo, Antonio Gramsci es un intelectual, ¿sí?, fundamental, que necesita ser estudiado en cualquier escuela de formación sociológica y política. Lo mismo le pasaría a Camilo Torres. Camilo Torres no tiene ni un solo libro publicado, ¿sí?, y sin embargo
en nuestra formación, no lo digo por ustedes, que hacen, ¿sí?, están dando muestras con esta charla de eso, ¿sí?, pareciera que Camilo Torres es subvalorado porque no tiene una obra, ¿sí? Yo les puedo decir que se han publicado 2 tomos de los escritos de Camilo Torres, sobre los cuales nadie vuelve, no se estudia, no se propondría en una universidad un seminario de Camilo Torres para estudiar su pensamiento, y sin embargo sí se estudia Gramsci, y no estoy diciendo que Gramsci no sea importante, lo que quiero señalar es que por la vía del eurocentrismo nos preocupamos más por la obra de Gramsci que por la obra de Camilo Torres. Y yo diría, para complejizar la cosa y para poner un poco de veneno, que así como Camilo Torres puede ser considerado el Gramsci colombiano, que aún no hemos descubierto, Gramsci puede ser considerado el Camilo italiano, ¿no? O sea, hay un juego que nos invita a repensar a nuestros propios autores y autoras, superar el logocentrismo y superar el eurocentrismo, o sea, superar el modelo epistemológico de la modernidad nos permitiría eso. Ahora, ¿cuál es la originalidad del pensamiento de Camilo? La originalidad del pensamiento de Camilo es que va a fusionar, ¿sí?, alquímicamente teología y pensamiento revolucionario, ¿sí? No se trata de una cosa o la otra. El proyecto de Camilo es un proyecto político, sociológico, mesiánico. Y la idea de mesianismo aquí la tomo de Walter Benjamin. Walter Benjamin pensaba que había un pasaje histórico para romper el círculo, el tránsito histórico, el continuum de la modernidad, como lo dicen las tesis sobre filosofía de la historia. ¿Sí? Había una esencia mesiánica de esperanza. Miguel Maceo, en el texto que ustedes leyeron, él habla de la utopía y de la necesidad de recuperar la utopía como proyecto. Esta recuperación de la utopía como proyecto, ¿sí?, para ser heréticos, voy a decir, pasar del marxismo utópico, ¿sí?, del marxismo utópico del socialismo utópico al socialismo científico, como se ha dicho históricamente. Habría que pasar ahora del socialismo científico al socialismo utópico. Habrá que recuperar el sentido estratégico de la utopía, ¿sí? Camilo Torres, al mezclar teología, marxismo y sociología, va a plantear un horizonte utópico, ¿sí? Ahora, esto lo va a llevar, esta mezcla que es su originalidad, la alquimia entre teología y marxismo, lo va a llevar a ser incomprendido. Entonces, el marxismo tradicional, ortodoxo, considera que Camilo no es lo suficientemente marxista, ¿sí?, y lo desechan y queda relegado al lugar de un voluntarista que se comprometió y dio su vida como un símbolo nomás. Por su parte, el cristianismo lo desecha porque se fue a la guerrilla, porque no era suficientemente cristiano, ¿sí? En esos 2 desechos, ¿sí?, en esas 2 incomprensiones, ¿sí?, la iglesia, la academia y la política, los 3 campos en los cuales se desarrolló, Camilo ha sido reducido al silencio, la banalidad o el oscurecimiento, ¿sí? Pareciera no ser un buen ejemplo, pero como estamos en tiempos de repensar la política y de repensar el horizonte histórico, ¿sí?, me parece que Camilo Torres, ¿sí?, estos negados de la historia vale la pena recuperarlos porque por alguna razón fueron recuperados. Entonces, la obra de Camilo, el proyecto político de Camilo, va a intrincar, va a vincular marxismo, ¿sí?, cristianismo y un proyecto sociológico, una metodología. No podemos pensar el amor eficaz, su gran categoría, sin que pase por el tamiz de la investigación y acción participativa, sin que se vincule la teología de la liberación. Su proyecto político, no vamos a entender nada del Frente Unido si no pasamos por esa comprensión compleja entre teoría, práctica, emocionalidad y afectividad, entre teología, sociología y política,
¿Sí? Ahora, Manuel Sacristán, un marxista español, dice que para entender a Gramsci, la obra de Gramsci, hay que entenderla como la sumatoria de lo que dijo con lo que hizo. Gramsci va a decir lo mismo de Lenin y van a hablar de la praxis. Orlando Falsborda va a aportarnos una gran categoría, que es el sentipensamiento, lo que se siente y lo que se conoce. Pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Yo tengo una hipótesis, que el pensamiento, que la obra de Camilo Torres es una fusión de la praxis marxista y el sentipensamiento falsbordiano. Esa vinculación vamos a llamarla sentipraxis, ¿sí? Espiritualidad, teoría y práctica, afectividad, teoría y práctica. Esto no se va a entender del modelo clásico científico que hemos aprendido. Entonces necesitamos, para recuperar a Camilo, necesitamos ver su obra con mayor complejidad, ¿sí? Su origen cristiano, tercer elemento, ¿sí? Su origen cristiano no tiene que ver aquí para el pensamiento político simplemente con una fe, sino con un marco ético. Ese marco ético tiene unas categorías fundamentales. Por ejemplo, voy a señalar una categoría del pensamiento semita, judeo-cristiano, ¿sí? El monismo antropológico. No hay dualismo en el pensamiento semita. El alma y el cuerpo no están separados. El alma y el cuerpo es uno solo. Como es uno solo en el pensamiento semita original, del que se construye el pensamiento de Jesús de Nazaret, por ejemplo, ese pensamiento monista, cuando se habla de la resurrección, no se habla del alma, se habla del cuerpo y el alma. Y cuando se habla de la liberación y del reino, no se habla del cuerpo o del alma, se habla de los dos. Por eso, un filósofo llamado Franz Hinkelhammer nos dice que cuando se habla del cielo en términos terrestres, se habla de la tierra en términos celestes. O sea, hay que comprender que el monismo antropológico va a exigir una praxis concreta que mejore la vida de la gente, ¿sí? Esta manera de entender la teología es lo que va a dar origen en Camilo Torres el concepto de amor eficaz. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, educar al ignorante. O sea, las obras de misericordia convertidas en políticas públicas. Pero además, el fundamento material de la vida de la gente va a avanzar en una ética concreta. Enrique Dussel va a decir que Karl Marx tiene ese fundamento de una ética material negativa, y ese fundamento tiene una perspectiva de ruptura epistemológica que va a estar fundamental en la manera de concebir la ciencia en Karl Marx. O sea, hay un basamento común, producto de la ética común compartida entre Camilo Torres y Karl Marx, ¿sí? Esto va a llevar a que Camilo Torres se sitúe en los orígenes de la teología de la liberación. Cuarto elemento, ¿sí? La ciencia parte de la ciencia de un conocimiento de la realidad. Todo conocimiento científico válido parte de la realidad, aún el teórico más complejo. Las categorías, la teoría científica más compleja que ustedes imaginen en términos abstractos, siempre parte de la realidad. La realidad es el fundamento. Para Camilo Torres, la realidad es el fundamento. Y ese fundamento, ya voy cerrando, ese fundamento va a conducir a una mirada científica que va a desarrollarse luego como investigación, acción participativa. Partir de la realidad es comprender la potencia de la comunidad y es luchar contra el colonialismo intelectual
y contra el monopolio del conocimiento, es decir, entre el diálogo de saberes. Es una renovación epistemológica profunda. IAP, Amor Eficaz y Teología de la Liberación se van a expresar políticamente en el socialismo raizal, que es el proyecto político de Camilo Torres, de acuerdo con Orlando Falsborda, que concibe un poder comunal local que articulado en red sería el poder popular, que concibe la relación económica, una comprensión de la economía que va a ser compleja, que va a tener cooperativismo, va a tener autogestión, va a tener estatización y va a tener iniciativa privada. Va a ser una mirada bastante compleja para su época y que se va a estructurar más como un movimiento que como un partido, en donde el poder, la noción de poder y de delegación es obediencial, y donde el líder político y el dirigente político va a tener que desarrollar una pedagogía del ejemplo, porque el poder está organizado en la base. Y piensen ustedes que siempre hemos visto la teoría política, la estructura como una pirámide, ¿sí? Donde los dirigentes y las dirigentes están arriba. ¿Qué pasa si invertimos la pirámide? ¿Sí? Si el que manda, como dicen los zapatistas, manda obedeciendo. Si el peso de las bases, ¿sí?, incide en la decisión, y si solo tenemos, cuando somos representantes, un poder delegatario. Camilo va a pensar mucho en eso, en el papel de los líderes como voceros, como colaboradores, como ayudantes del proceso organizativo, pero el protagonismo fundamental es el protagonismo de las bases. Por eso el Frente Unido, ¿sí?, tiene una función pedagógica, tiene una función política, tiene una función organizativa, tiene una función de discusión y agitación, y tiene una función, ¿sí?, transformadora, ¿no? Es una nueva mirada del modelo de construcción política, del modelo de dirigencia y de la estructura política, ¿no? Y cierro diciendo, ¿sí?, que daría para una charla mucho más compleja la noción de sujeto político o de actriz sociopolítica, socioeconómica, socioreligiosa y sociocultural en Camilo, que le generó muchas dificultades en la práctica en su contexto histórico, que es la noción de clase popular. Camilo Torres no va a aludir, no va a hacer referencia al proletariado, ¿sí? Ya está demostrado teóricamente que la noción de proletariado pertenece al campo económico y que es necesario concebir el sujeto histórico de la política, no de la económica, desde otro lugar. Camilo va a avanzar en una mirada cuando habla de la clase pueblo. Clase, campo económico, pueblo, clase estructura política. El pueblo como categoría política, al que alude Marx cuando habla del pobre que se presenta desnudo antes de convertirse en clase. El pueblo al que alude Fidel Castro cuando habla en su defensa, la historia me absolverá. El pueblo, ¿sí? El pueblo no se rinde, carajo, dice, se decía en el paro cívico de Buenaventura, ¿sí? El pueblo no se ahueva, carajo, decían los ecuatorianos en la manifestación de hace 3 meses. El pueblo como protagonista de los cambios políticos. Camilo Torres intuye, ¿sí?, que hay una nueva manera, hay que comprender el sujeto histórico de una nueva manera, que no se reduce el proletariado en un país que en su época tenía el 50% o el 60% de la población rural y que no respondía a la estructura tradicional del capitalismo. Y sin embargo, sin que respondiera a una estructura formada del capitalismo, sin embargo, había un proceso revolucionario y el sujeto histórico, la actriz sociopolítica, socioeconómica, socioreligiosa, sociocultural, no podía restringirse al proletariado, sino tenía que verse como la comunidad política, como los pobres organizados de Colombia. Esa comunidad política, como los pobres y las pobres organizadas de Colombia, es lo que Camilo va a llamar clase popular. Esto lo desarrollo más
en el documento que les compartí, que se llama El socialismo raizal de Camilo Torres, por si después quieren profundizar, y estoy trabajando sobre eso en un futuro para una publicación sobre el proyecto político de Camilo Torres. Quiero decir entonces que el proyecto de Camilo, y cierro con esto, es un proyecto complejo que articula teoría, diálogos con el marxismo, pero con un marxismo heterodoxo, con lo que Ernst Bloch va a llamar la corriente cálida del marxismo. Una teología renovadora, que luego se va a convertir en teología de la liberación, una forma de comprensión epistémica distinta, que Falsborda va a ayudar a configurar como investigación y acción participativa. Estamos ante un sujeto histórico colombiano desconocido, ¿sí?, desechado en muchas ocasiones y muy defenestrado producto de las interpretaciones banales que se han construido sobre él. Sin lugar a dudas, no sabemos mucho de Camilo Torres, y Camilo Torres, con sus ideas sobre sus nuevas maneras de concebir la política, sus ideas sobre la reforma agraria, sobre el protagonismo colectivo, sobre las formas organizativas, nos siguen desafiando hoy y nos siguen invitando a repensar la acción política y repensar la práctica colectiva desde los lugares en los cuales cada uno y cada una trabaja. Voy a dejar hasta aquí para dar espacio al diálogo, a las preguntas o a los comentarios, y muchas gracias por la paciencia. Listo, Nicolás, muchas gracias. Entonces